Muy, pero muy buenas tardes, don Oscar. ¿Cómo estamos, don Cristian, acá? Muy bien, muy Todavía buenas tardes. cantamos. Pluripatrimonios. Pluripatrimonios, así es, Plurimomio, claro. plurimomio. Tendría que decirle Mari Mari, pero le voy a decir Sayonara, ¿no? Hayawa. ¿Cómo decían los apaches? Hakari Mazda. Hakarimasa. Wakarimasen. Dios, que saludarnos así más internacionales, ¿no? ¿Cómo está, don Claro, Oscar? Hacía tiempo que no nos encontrábamos en estas lides. hacía tiempo, pero yo digo, pucha, en este país no nos dejan de proveer de material, ¿no? Porque uno quisiera que esta cuestión, no sé, No pues se tener un tema de qué estancara, hablar, claro. No tener tema. claro, pero hay mucho tema, man. Hay mucho tema, sí. Bueno, volvemos de nuevo entonces, queridos amigos, a nuestra reunión. Vamos a tratar de hacerlo con más frecuencia. A propósito de temas de políticas culturales, ¿no? Financiamiento de la cultura, también temas de patrimonio, por cierto, que es lo que le dan nombre al programa, con nuestro querido amigo Óscar Acuña, gran abogado, su excelencia reverendísima, ¿no? El rey. Claro. Y por este Monarca lado, de este reino, el ¿no? monarca de este reino, y por este lado, el futuro rey de Araucanía, ya Claro, he Orelín, dispuesto, claro, me he dispuesto ya a reclamar mi título, ¿eh? Voy a muy empezar a bien. usar el nombre de príncipe, bueno, porque ya definitivamente esta Esto va cosa, para cualquier cosa. sí, no, vamos a tener que inscribirnos en algún registro. ¿Eh? Pero si yo creo que García Márquez debería reclamar desde el otro mundo. Sí, Por- porque Porque, le hemos porque copiado su Macondo, Macondo. porque Macondo Real se está acá. Oye, bueno, el programa de hoy está dedicado, queridos amigos, a esta polémica que ha aparecido en estos días. Yo no sé si polémica, al menos la hemos interpretado así y así ha aparecido en los medios, ¿no? De qué onda con el derecho de autor. ¿M? Y aquí estamos junto con precisamente una de las personas que mejor conoce los temas de derecho de autor, que es don Óscar Acuña Poblete, ¿no? Excelentísimo abogado de la plaza. De la plaza. A ver, don Oscar, vamos, de primero, de buenas a primeras. ¿Qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de derechos de autor? ¿De qué se trata? A ver, para ser bien hiriente, primero estamos hablando de un derecho humano. O Bien, sea, está en la Declaración Universal de los de los Derechos derechos Humanos, humanos. Así es. establecido expresamente Claro. la propiedad de los creadores sobre sus obras. Claro, dice algo así, Tanto, las Naciones Unidas dice algo así como que las personas tenemos derecho a recibir los beneficios de las obras que han sido creadas por nuestro talento. ¿Mm? así Si, es, si así no lo es. interpreto mal. Y curiosamente, esta es una dicotomía que yo siempre he calificado de falsa, porque uno dice, está en conflicto el derecho de autor, la propiedad del autor sobre su creación, con el acceso. Y yo digo, no es así, porque No, no es está así, tratado claro. en el mismo artículo con dos acápites distintos. En el primer inciso habla del acceso a los bienes culturales Claro, y en el siguiente está la propiedad. Y no es claro, incompatible, porque si el creador no tiene ningún incentivo, simplemente se va a dedicar a otra cosa, porque esto no es un hobby. Tenemos que sacarnos de la mente de que las cosas se hacen por amor al arte, claro, porque no es así, porque detrás de esto hay actores, hay productores, hay bailarines, hay artistas plásticos que claro. viven de esto. Y si no se protege la creación de ellos, bueno, se va a la punta del cerro todo esto. Y no es Claro. una cuestión chilena, si esto es universal. Exacto, yo entiendo que se trata, esto está normado por una especie de organización mundial de la propiedad intelectual, de la que Chile es signataria, Así es, y forma parte también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual también Chile es signatario, así y es. ratificado por el Pacto de San José de Costa Rica sobre los derechos humanos y los derechos culturales en América Latina, de la cual también Chile es signatario. Pero sin embargo, aquí pareciera ser que algo ha ocurrido en estos días, a propósito de unas declaraciones de la ministra Julieta Brodsky, que ha enrarecido el ambiente, ¿no? O sea, yo quisiera pensar que lo dijo porque no sabe, Ok, porque si sabe es gravísimo. es Eh, gravísimo. porque en el fondo, si bien todo lo que tú has dicho es cierto, esto viene de mucho antes. El derecho de autor tiene un primer atisbo en un estatuto que se llama el Estatuto de la Reina Ana, que es literalmente el año de la cocoa. Y después, y después hay una ley de derecho de autor que viene de la época de la Revolución Francesa,
que fue basada en Beaumarchais, el autor del Barbero de Sevilla. Y la normativa que nos regula es un convenio que se llama el Convenio de Berna, suscrito en Berna, Suiza, en 1886 aproximadamente, me puedo equivocar en el año, y que está vigente. Que está vigente porque ese convenio, que es el Convenio de Berna, que ilustra la propiedad, el derecho de autor, como diría el profesor Tutututu, around the world, ha tenido sucesivas modificaciones que lo mantienen plenamente vigente. Y ese estatuto establece principios, principios como la informalidad. El derecho de autor está protegido por el solo hecho de la creación. No necesita registrar. Nada. Hay otro principio que es muy importante, el principio del trato nacional, que quiere decir que tú no puedes discriminar entre un autor chileno y un autor extranjero, cosa que si esto de que dice la ministra fuera cierto, no podría generar consecuencias internacionales con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con un montón de autores en todo el mundo, o Luis Miguel, o los que tú quieras, porque ellos tienen sus derechos de autor protegidos. Protegidos por la ley, claro. Bueno, yo entiendo que una de las últimas decisiones administrativas que en Chile se tomó sobre el derecho de autor fue la creación de una unidad con ese nombre en el Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio, durante el gobierno pasado, el gobierno de Sebastián Piñera, en que ya hay dentro del ministerio una unidad que se encarga de la tuición de estos derechos que, tal como tú explicas, son derechos de carácter económico, porque en el fondo de aquí, lo que estamos hablando aquí es de un beneficio que recibe la persona que es creadora de una patente, qué sé yo, de un programa informático, de una base de datos, podría incluir también, bueno, la música, la partitura, me imagino que también incluye las películas, ¿no? Los libros, naturalmente, los dibujos técnicos. Lo que pasa es Sí. que el título de la canción Sí, es propiedad intelectual. Ese claro. es el gran Ese es el título. título. Y la propiedad intelectual se divide en dos áreas distintas. Propiedad industrial, donde están las patentes, están las marcas, están los logotipos, por ejemplo, que son Ya. importantes, y eso está en economía, aunque internacionalmente todo depende de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra y que depende de las Naciones Unidas. Y la otra variante es derecho de autor, que tiene que ver con la música, con las artes visuales, con las artes escénicas, con los software. Efectivamente, los software están en esta área. Y ahí tú te encuentras, por ejemplo, que surgen el tema de los actores. O sea, con lo que yo pensaba, la ministra querrá decirle con esto a ATN, que es la Asociación del Teatro, que cuando reproduzcan una telenovela, hoy día que están dando tantas telenovelas viejas como Cerro Alegre, por ejemplo, por ley y por normativa, se ha convenido que los canales tienen que volver a pagarle un ingreso a los actores que ahí participaron, ¿ya? Claro. Entonces, la ministra con esto querrá dejar a esos actores sin esa remuneración. Bueno, eso ha provocado la reacción de todo el sector, ¿cierto? Cultural, Claro. esto que en términos tan amplios llaman los trabajadores y le agregan, me resisto a usarlo, pero también, bueno, ok, lo dicen ellos, ¿no? Las trabajadoras de la cultura, ¿no? Trabajadores y trabajadoras, por una polémica entrevista que dio la ministra Brodsky al canal CNN. En particular, ella afirmó a propósito del rechazo de una comisión, de una de las normas que estaba en la Comisión Constitucional, en esta comisión que se encarga precisamente de los temas de cultura, arte, patrimonio, ¿cierto? Ciencia y tecnología, que se llama en general Sistema de Conocimiento, la secretaria de Estado señaló ahí a la CNN que los derechos de autor tienen que tener límites, ¿eh? Y que en ese aspecto enfrentan dos grandes colisiones, ¿no? Por una parte, el acceso a la cultura y por otra parte, el derecho a la retribución que tiene el artista por la obra que ha creado, que es un poco por la línea en la que tú ibas al principio, ¿no? De hablar de esta especie de falsa dicotomía, de esta especie de falsa paradoja que habría en que porque el autor cobra sus derechos, las personas no tienen acceso a la cultura, ¿no? Que es un Así es. silogismo un poco raro, Sí, es algo bastante. lo más fariseo que pisa la tierra. O sea, Exactamente, es muy extraño, ¿no? Y ese fue un poco el detalle que se le ha hecho presente a la ministra, que
pareciera ser que ahí hay una falta de información o no hay una comprensión cabal del tema, porque las dos cosas no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, No, de hecho, a mí el Centro Regional del Libro para América Latina y el Caribe, hace unos años atrás, que es un organismo que depende de Naciones Unidas también, me encargó 2 libros que publiqué de mi autoría sobre derecho de autor y bibliotecas, uno para Colombia y el otro para Chile. Y en ambos libros yo parto de decir que esa dicotomía no es real, no es real. Si y de hecho, si lo que le preocupa a la ministra es que tiene límites, el derecho de autor tiene por límites, cierto, claro, por años porque de no es vigencia, no eterno. es O eterno. sea, nadie le paga hoy día a Shakespeare por sus obras, No, ni a Beethoven, no. ¿ya? Pero por supuesto, a autores nacionales como Neruda, como, no sé, como Bororo, como como la Isabel Allende, Yo, por si el poner, que tú quieras, claro, todos tienen cineastas, derechos. todo. Todos tienen derechos de autor, claro. Exactamente. Entonces, Y, y eso es legítimo, porque quizás si lo que nos pasa, y tiene que ver un poco con el tema del pirateo, que de repente este tema del derecho a autor o de la propiedad intelectual genéricamente hablando, la gente entiende los delitos de una manera más light. ¿Ah? Porque si yo te quito tu lápiz y me lo llevo y no te lo vuelvo nunca más, tú vas a decir que te robé el lápiz por o que te lo supuesto, hurté. tengo En la cambio, pérdida cuando de un bien yo material, compro claro. claro, pero Claro, cuando te pirateo tu libro, la claro. gente puede decir, no, esto es acceso a la cultura. Y es falso, porque detrás de eso hay una persona que dedica su vida a la creación, que es un trabajo, no es una cosa de ociosidad, de aprovechar su tiempo libre. Y si él no tiene retribución por eso, preguntémosle a Arturo Duclos, a algún artista plástico, si quiere que vender sus cuadros, prefiere regalarlos en las calles. La dicotomía que ella plantea es casi esa. Bueno, esto ha causado una gran conmoción en el sector cultural. Tú sabes que este es un sector que también ha sido bastante proclive, ¿no? A ideas que están más filo progresistas, ¿no? Más filo de izquierda. Más de 1000 de ellos firmaron una carta de adhesión a la candidatura de Boric en su momento, el actual presidente de la República, y esto les ha causado, pero una gran extrañeza. Y tengo yo seleccionadas, ¿cierto?, las declaraciones de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor, que ha mostrado su extrañeza, también la organización Chile Actores, que ha dado a conocer su molestia, ¿no?, respecto a esta afirmación de la titular del Ministerio de Cultura, por lo que parece una confusión que no tiene mayor sentido, observado así desde la superficie. No obstante, yo quisiera llevarte a un nivel un poquito más complejo de la confusión, porque creo que en el fondo Brodsky no ha hecho sino que repetir una idea que ya viene siendo instalada desde hace bastante tiempo por la izquierda cuando trata los temas de cultura. Perdona te latee con esto, Oscar, pero No, no, no. aquí lo que estamos viendo es que lo que pasa es que la izquierda cultural hace un diagnóstico en el que pone el énfasis en que hay una cierta desigualdad estructural en el acceso a las artes. ¿Eh? Ese es el diagnóstico que ellos hacen. Hay un acceso, hay una dificultad, una desigualdad en el acceso a la cultura. Y ponen el acento sesgado en algunos factores, como por ejemplo el ingreso económico, los años de escolaridad, la disposición del tiempo individual para el ocio, entre otros, ¿no? Desconociendo de que probablemente lo que genera la mayor participación o el mayor deseo de la participación de las personas de la cultura es el gusto personal, es la inquietud personal Claro. que no tiene nada que ver ni con la edad, ni con los años de escolaridad, ni con ninguna de eso. Bueno, no obstante eso, la izquierda alega que la industria cultural ha ido hegemonizando las posibilidades de acceso por, porque haciendo que las lógicas de participación sean muy difíciles, ¿no?, para las personas por un problema económico. Es decir, las personas no leen por el precio de los libros, ¿no? No van al teatro por el precio de la entrada. Pues, bueno, tú me mueves la cabeza diciéndome, oye, efectivamente no es así. Pero, claro, nuestras personas, las personas que nos están oyendo, tienen también que hacer fe de que al menos aquí hay 2 profesores universitarios que tenemos responsabilidades en programas de gestión cultural y podemos decir, efectivamente, no es así. No hay No es así. ninguna relación, no hay una relación directa entre el acceso de las personas a los libros y el precio de los libros.
¿no? No hay ninguna investigación que haya podido probar eso, ni que las personas no vayan al teatro por el precio de la entrada del teatro o porque se les paguen los derechos de autor o algún problema, ¿cierto?, de vengado de la Y puedo naturaleza del mencionar costo. dos ejemplos de eso. O sea, por ejemplo, primero, las librerías que hoy día sobreviven Sí, claro. son exiguas. O Sí, sea, está claro. bien, está Queleo, está la Antártica, está la librería, la Feria Chilena del Libro, pero hay ciudades de nuestro país, porque salgamos de Santiago, hay ciudades dentro de nuestro país en que no hay No ni hay una librería. sola librería. Claro, pero eso no, a ver, pero eso no quiere decir de que las personas no tengan acceso a los libros, ¿no? Porque tú puedes comprar por internet. Claro, no Y solamente eso, cuando, o puedes acceder a la biblioteca pública digital exacta, o todo lo que tú quieras, porque ahí están los libros gratis. pero para las editoriales en Sí, sí, tener o sea, hacer libros es costoso, o por sea, supuesto, claro. no es fácil. Y en contraposición, cuando la gente dice no tengo plata, bueno, pero tú dices, no tienen plata para pagar 7 lucas de una entrada al teatro, Al teatro. pero van al cine Y y, y cada la entrada una, sale 4 lucas, se compran las la cabritas que bebida y salen la 10 bebida, y lucas te salen 10 lucas por y te entrada. gastáis 30 lucas en el cine. Así O es. sea, y eso en muchos casos es algo que cruza a nuestros segmentos socioeconómicos Ahora, transversalmente. claro. Ahora, ¿por qué Brodsky ha dicho esto? Yo creo que ella no se ha equivocado. Yo creo que ella cree de verdad. Aquí no hay un error. Perdón, estoy interpretando un poco habiendo leído los trabajos que ella ha escrito antes. Ujú. Y creo que esta ministra que tenemos es una fiel representante del Frente Amplio. Ya. El Frente Amplio tiene esta idea a propósito de lo que es la cultura y lo que es, cierto, el financiamiento de la cultura y los problemas de acceso y la democratización de la cultura. Esto lo tiene puesto, no así tan directamente, pero sí está insinuado en el programa de Boric, en el programa de la primera vuelta presidencial, y fue defendido por algunos de sus representantes, ¿no?, en varios foros en los que estuvieron involucrados durante el año pasado. Yo quisiera hacerte notar solamente un detalle, Oscar, para conocimiento de nuestro público. La clave aquí es Giorgio Jackson. Tú dirás, pero bueno, ¿por qué Giorgio Jackson en esto? ¿No? Bueno, porque Jackson, actual ministro secretario general de Express. gobierno y fundador Sexpress. de la Ciencia. SEXPRES, de la presidencia, y fundador de Revolución Democrática, es autor de un libro que publicó en el 2019 junto con Paula Espinosa, que es directora de una fundación que se llama Saber Futuro. Un libro que tiene como nombre, tiene un nombre bien provocativo, dice copia o muerte. ¿No? Algo así como haciendo el remedio, ¿cierto?, del castrista patria o muerte, ¿no? Esto es copia o muerte, una decisión urgente, dicen en el subtítulo, para nuestra supervivencia, que fue publicado en Chile en el año que les mencioné recién, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Jackson en este libro? La tesis no es muy original, esto ya lo habían dicho otras personas antes, pero ciertamente nos ofrece una perspectiva bastante más renovada de lo que hemos estado escuchando, ¿no?, y lo que ha aparecido aquí en esta polémica de estos días. Jackson dice en el libro que lo que hay es un problema en la sociedad contemporánea de distribución del poder y que tradicionalmente este debate se ha dado en una dimensión económica, pasando primero el tema del capital y luego por una lucha política, social y territorial. Y lo que agrega Jackson es que hay hoy día una dimensión también de lucha a nivel de las formas como asume el conocimiento, las formas como se propaga el conocimiento. Y esto es para Jackson y Espinosa, que es la coautora del libro, es el gran tema del futuro. ¿Mm? El libro lo que intenta es caracterizar el sujeto actual como amenazado por este mundo, donde están cambiando permanentemente las estructuras productivas, en los que hay una especie de élite eh, provocada precisamente por estos artistas, que son los que se aseguran el beneficio económico de producto, ¿cierto?, del trabajo creativo que han hecho, de las patentes, ¿cierto?, de los permisos, de las licencias que obtienen, y se convierten como una especie de plutocracia que mantiene encerrado el poder en estas pequeñas manos,
haciendo que el resto de la población, el pueblo, ¿cierto? El proletariado, en este caso sería el cognitariado, ¿no? Un proletariado cognitivo, no pueda acceder, ¿cierto?, a los beneficios de esta producción por los problemas que están ahí sintetizadamente, ¿cierto?, explicados por Marx en su teoría de la lucha de clases, ¿no? Que el capital se acumula y va instalando una hegemonía, ¿no?, que al final termina permeando todas las capas de la sociedad. Jackson es autor de esta tesis. Él cree firmemente esto, en esta idea, en una especie de comunitarismo cognitivo, donde los derechos de autor se aprecian claramente como un obstáculo, ¿no?, en una sociedad ideal que él tiene en mente, donde hay arriba, ¿cierto?, una cúspide de artistas que son los que usufructan de este poder, y abajo está la base que está esperando, ¿no?, que les caiga el maná desde el cielo, o que definitivamente haya un cambio revolucionario que cambie este orden de cosas. Y entonces, para ponerle nombre y apellido a esa élite, uno pensaría que está la Violeta Parra, Juana Fe, Bueno, Quilapayún, los Inti Illimani. sí, claro, Esa es la élite, po. pero sí, por supuesto. Claro, Y, todo, y- todo y eso hay que fue. luchar contra esa élite y derribarla. Yo no creo que vayan a estar muy felices en su sector, ¿ah? Bueno, por eso el libro es muy interesante, ¿no? Que la gente bueno, esto pasó en el medio de la pandemia, así que pasó probablemente medio Piola. colado, muy poca gente se ha dado cuenta y nadie le pregunta a Jackson por temas de esta naturaleza, te fijas, de esta índole. Sin Oye, embargo, sí, dime. y dentro de lo que tú dices, a mí me surge recordar una iniciativa mala, fracasada, que se hizo en tiempo de la presidenta Bachelet I, que fue el maletín literario. El maletín literario fue un proyecto en que le regalaban un maletín con una cantidad de libros determinada, definida a dedo, a todos los beneficiarios de subsidio habitacional o viviendas sociales, ¿ya? El maletín literario fue un chorro de plata cuyo costo mayor no eran los libros, era la distribución. O sea, después de que se hizo la iniciativa, el coordinador de ese proyecto era Gonzalo Yarzún, Sí. que no lo hizo bien, y después de comprar los libros se dieron cuenta que el problema es que los libros los entregaban en Santiago y que había que mandarlo a todo Chile. Y que el costo de mandar los maletines literarios era más alto que lo que había costado los La libros. impresión de los libros. Y después el resultado era que muchos de esos libros la gente no los interesaba, porque a la gente le gusta leer lo que le gusta leer. Tú tenés No que lo que tener le algún, llegue en una maleta. no lo que le llegue dirigido, como el Ah, retiro dirigido, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que pasó con los libros? Se vendían en la en feria la libre. feria. Así es. En la feria libre. Y fue un desastre. Y mucha gente, yo estaba en el gobierno en ese tiempo, pero yo me tomaba los pelos de a uno y decía, ¿cuán distinto hubiera sido esto si esa plata en una proporción menor se la hubieran dado a la biblioteca pública? Para legitimar el uso de la biblioteca pública como espacio cultural, que muchas veces es el único espacio que hay en las regiones. Bueno, pero claro, el caso del maletín literario, y que a propósito, si tú intentas buscar información de él vas a encontrar muy poca, ¿ah? Hay muy pocas referencias, ¿no? No se han hecho investigaciones, yo no recuerdo Fue un ninguna tesis. fracaso. Bueno, es por eso mismo, porque nadie quiere mostrar efectivamente cómo el voluntarismo, ¿cierto? En este caso de gobiernos de centro izquierda, impusieron un costo al erario, un costo a todos los contribuyentes, para lo que es un fracaso, ¿cierto? Un Sí, fracaso de una política completo. pública en cultura, completo. Pero Y aquí, no solamente un fracaso económico, sino que estaba mal diseñado conceptualmente. bueno, pero Porque, como porque mucho, el pero tema Oscar, no es regalarle libro a la gente, es acercar el libro a la gente, desde pero sí, ponerlo en la feria libre. la mayoría de los programas de políticas públicas que realiza el Ministerio o el Consejo de la Cultura han sido mal evaluados por la DIPRES. ¿Eh? Claro. Han sido muy mal evaluados, son programas que no alcanzan a cumplir con sus objetivos, que no llegan, ¿cierto?, a cumplir con las metas que se han dispuesto. Y esto no fuera nada que si, okay, si la plata fuera de un señor que se llama Sebastián Piñera, que es inmensamente rico, y la está sacando de su bolsillo. El asunto es que es plata que viene de todos los contribuyentes que se rompen el lomo durante meses, ¿no? Bueno, durante el tiempo que les toca producir para pagar sus impuestos, ¿te fijas? Claro. Sí, esa es la Pero razón. si piensa tú, Cristian, que la entonces Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, actual Servicio Nacional del Patrimonio, que da para hablar otro tanto, ¿ah? Desde la fecha, desde el año 2006, en que asumió la presidenta Bachelet I, ha vivido un estancamiento en su gestión cada vez más progresivo, salvo la creación de algunas bibliotecas regionales.
como la de Antofagasta, como la de Aysén, pero poca. ¿Por qué digo un estancamiento? Porque se achanchó la institución. Antes de eso, en tiempo de la gestión de Clara Putnik, se hicieron cosas notables. El bibliometro. O sea, cuando tú me dices que la gente no accede al libro, yo No, te claro, digo no, mentira, no es porque mentira. está el Porque, bibliometro. claro, Todo el mundo en Santiago usa el sí, mundo. claro. Se hizo la plataforma Memoria Chilena, que fue muy útil Así en es. tiempos de la pandemia. Se hizo la bibliolancha, se pusieron bibliotecas en la cárcel, se pusieron bibliotecas públicas en los hospitales, En la feria. se hizo biblioredes, se equiparon las bibliotecas de región. Entonces, y desde el 2006 a la fecha, la institución se achanchó y no ha hecho nada nuevo creativo. Bueno, claro. Ok, ya. Uno siempre puede ser más exigente con el pasado, pero preocupémonos ahora del presente. ¿Cómo sale Brodsky de este embrollo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Va a salir a explicar que lo que dijo no es lo que dijo? Va a esperar a pasar piola nomás, porque Piola, ¿no? a que a que la opinión se olvide y No, no, nadie la no, pero contraria. espérate, va a volver a aparecer, porque en la convención este artículo que se rechazó fue enviado de vuelta a la comisión y va a volver a refutarse en el pleno, ¿no? Y ahí Sí. vamos a tener un problema, porque cuando esto ya venga en Bueno, el formulario completo de la Constitución, va a ser más evidente todavía este desvarío. bueno, y nuestro Nobel presidente va a ir de visita el Nobel 20. con B larga o con B corta? Joven presidente. Ya, joven presidente. Va, Pero va, ni tan va, va, joven. va, va a ir el 22 de abril, en pocos días más, a celebrar el Día del El Libro día a la del libro. biblioteca en La Serena, en Coquimbo, en la región de Coquimbo. Vamos a ver cómo lo reciben ahí. Y me imagino que el Día del Libro es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Y del derecho de autor, así es. Y me imagino que le irá a acompañar esta misma señora Brodsky Brodsky. y algo tendrá que decir del tema. Bueno, vamos a estar muy atentos y a ver si nuestros auditores, ¿no?, nos postean, nos ponen ahí sus comentarios ¿cómo se dice? Tú conoces mejor esta tecnología, ¿no? En la barrita que va abajo, Después de que nos den like like, y que se suscriban y y que hagan se suscriban. comentarios Eso. y lo compartan. Eso. Oye, y podríamos poner este asunto de las donaciones por Patreon y todas esas cosas maravillosas Ah, para que sí, nos claro. den una fuente de Sería ingreso. bueno. Sería bueno. Nada, bueno, hemos tenido una jornada muy entretenida. Espero poder, a ver, no sé si hemos contribuido a aclarar algo del tema, pero al menos a mí me ha servido para discutir contigo estos temas porque hay poco espacio, ¿no?, para hablar de estas materias, ¿no?, hoy día en el ambiente local, ¿no? Ha Oye, salido un par de deberíamos crónicas. presentar deberíamos juntos, o Sí, tú, sí. presentar un fondar para evaluar el impacto del maletín literario. Pero si eso ya se hizo, porque resultó un desastre. Un desastre. No, yo creo que ya tienen fondeados todos esos papeles, ya están todos guardados. Nunca más se han acordado. Yo creo que tú y yo no nos acordamos de eso. Yo creo que nadie más habla del el maletín literario. Nada, pero bueno, hemos tenido una muy buena jornada. Espero verte pronto, querido amigo. Lo mismo digo, un agrado. Un agrado. Que estés muy bien. Vamos a finalizar aquí las transmisiones. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Oye, ya, terminé. Sí. On time. Parece que terminé. ¿Cuánto grabamos? Oye, No, pues oye, estupendo. ¿Eh? oye, y lo del maletín literario me acordé mientras hablaba. Sí. Sí, Eso no, fue bien. Bien. tongo. Se fue un tongo. Yo en alguna parte tenía anotado la cifra, weón. Se gastaron millones de pesos de aquellos años, weón. Sí. No, y estaban todos los libros en la biblioteca recibidos en la subdirección de biblioteca y no tenían cómo mandarlo a regiones. Y la gente, o sea, además dirigismo cultural, porque tú le elegiste los libros a la gente, Sí, ¿sabes? claro. Pusieron papelucho, pusieron un diccionario de sinónimos y antónimos, weón, no, sí, yo me acuerdo, weón, fue una gran pelea. Ahí me empecé a preocupar por el tema de las políticas públicas, weón, y el gastadero de plata. O sea, no se robaron la plata, pero la votaron. Oye, ¿tú cachai este libro de Jackson, weón? No lo cachaba. Bueno, mira, búscalo, weón, porque el libro está disponible en la web, se puede descargar, pero anuncia una especie de sitio web que ya no existe. Ya hoy día lo googleé por todas partes, weón, y no lo pude encontrar, pero el libro, si te da un minuto, yo te lo mando, son más de Manda. 200 páginas, weón, un libro tremendo, weón, largo, weón, pesado, lleno de gráficos, pero en el fondo... ¿Estás grabando todavía? Sí, pero lo corto. Este recording.